Verso 1 en adelante. Vamos a ser un poco preciso conforme a lo que Dios ha mostrado. Lucas 18, verso 1 al 8. Y dice la palabra de Dios. El evangelio según la porción que Dios le dio a Lucas. Entonces dice la Biblia en el verso 1: ¿en el nombre de quién? Cristo. Más fuerte, ¿en el nombre de quién? Cristo. Y decimos: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es palabra de Dios. Hagamos una sencilla oración para que Dios tome su palabra y nos la traiga a nuestros corazones. Padre, en esta hora he leído, Señor, aquí el libro que tu Espíritu llevó al médico Lucas a escribir. Oh Padre, en este capítulo 18 queremos que tome esta palabra y revélala a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor Jesús. Mis queridos amados hermanos, siéntese un momento. Leo esto porque esto fue lo que el Señor me reveló en la oración. Cuando elevamos las oraciones, me dijo el Señor: esto es el mensaje. Entonces conseguimos que Dios demanda orar para poder dar la respuesta, para que nuestras peticiones sean contestadas. La necesidad de orar. Y dice día y noche. Por tanto, le puedo decir con toda seguridad que cuando me arrodillé aquí la última oración, bajó del cielo. Este es el mensaje de hoy, para confirmar el por qué el Señor, cuando yo estaba orando allá en la oficina, el Señor me dijo: hay que ungir las rodillas del pueblo. La debilidad de la oración hay que fortalecerla. Por tanto, estoy tan seguro que hoy Dios está demandando orar. Y orar como aparece aquí en la Biblia, día y noche, porque hay necesidad. La viuda venía a su adversario. No podía, ¿verdad? No podía vencerlo, no podía dominarlo. Necesitaba el juez, que el juez interviniera en el caso de él. Por tanto, dice la Biblia que Jesús lo tipifica como un juez injusto. Ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Pero la perseverancia de una mujer, la perseverancia de esta viuda, que no tenía quien la defendiera. Viuda porque no tenía quien la defendiera, ni hijo, ni marido, nada. Cuando tú vienes también confiando que el único que te puede defender es el Señor, que tus problemas, tus necesidades, tu situación, lo que se haya presentado, lo que se presente, cuando tú vienes bajo esta convicción que tu defensor es el Señor,
que el único que puede ayudarte en tus necesidades, en nuestras necesidades, en nuestros problemas, es el Señor. Que le demos el lugar a Él. Que abramos espacio para eso. Porque en vano es la ayuda de los hombres que no tienen a Dios. Jesús habla de que esta mujer era una viuda. No tenía quien la defendiera, dando a entender que tú también debes tener esta convicción. Tu defensa tiene que venir de Dios. Tu ayuda tiene que venir de Dios. Tu situación de problema tiene que ser solucionada de parte de Dios. ¿Y cómo es la manera? Orá sin cesar. Orá día y noche. Porque si el juez injusto pudo dar respuesta por la perseverancia, por la constancia, todos los días venía la viuda. El Señor habla que hay que tener paciencia, que debemos ser perseverantes, constantes, armarnos de paciencia, tolerar, porque la viuda venía ante el juez y este juez no le hacía caso, y ella seguía perseverando y tenía paciencia y toleraba la injusticia que hacía este hombre puesto bajo potestad como el juez para solucionar la situación o el problema del ciudadano. Entonces ella tenía perseverancia, pero ella tenía paciencia en aguardar. Ella como toleraba, con paciencia aguardaba la injusticia, la actitud, la manera, la forma como este hombre hacía las cosas. No le hacía caso. Pero conseguimos que a causa de ella ser constante, armada de paciencia y seguir allí esperando, no dejaba de hacerlo. Ella no desmayó. Por eso el título es la necesidad de siempre orar y no desmayar. Ella no desmayó a causa de la situación o de la actitud, de la manera como procedía ese hombre puesto bajo potestad, titulado el juez. Ella no desmayó, ella siguió perseverando, hasta que dice la Biblia que el juez dijo: ni aunque temo a Dios ni respeto a hombre, por causa de que esta viuda me molesta, le daré respuesta, le daré la solución. Y entonces el Señor dijo: oí lo que dijo el juez injusto. Si él pudo hacer esto a causa de la perseverancia, la constancia, la paciencia, ¿cuánto más dará el Padre que está en los cielos respuesta a sus hijos que oran, que claman día y noche, que toman el ejemplo de la viuda, que han puesto la mirada en el Señor y tienen al Señor como su defensor? Y si un juez injusto pudo hacerlo, ¿cuánto más nuestro Señor, que es juez justo? Por eso la Biblia dice que el Señor no es injusto para olvidarse de las buenas obras, la expresión de fe, de amor que habéis demostrado, que habéis tenido un hecho donde demuestra que tú le has creído, que tú vas caminando con Él, que tú sigues esperando en Él, que tú quieres en verdad que se te dé la respuesta, que se te conceda la petición, que se haga justicia en la circunstancia por la cual tú estás pasando o por la que ha pasado. Quiere que Dios te aclare los asuntos que están encubiertos. Quieres conocer
lo que no conoce. Porque hay algo dentro de ti que quiere aprender o quiere conocer más o quiere conocer para avanzar en la vida. La Biblia dice que el Señor dijo: mirad, oí. Hay que prestar atención a mirar, a oír. Y aquí en este caso digo: mira, escucharon lo que dijo el juez injusto. Entonces Dios dice que la solución de los problemas está en que oremos. Y esto podemos entrelazarlo al Salmo 40. Pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y escuchó mi oración, y me hizo salir del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Él perseveró y esperó, pero en oración. La viuda esperaba, pero oraba. Hay poder en oración, hermanos. Hay poder en oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Mientras estamos aguardando lo que Dios nos prometió, mantenemos siempre la perseverancia en oración. Siempre humillado ante el Señor, pidiendo que el Señor haga lo que Él prometió. Sabiendo usted, sabiendo nosotros que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometió, no hará. Mandó, no lo ejecutará. Lo que tenemos nosotros es que perseverar, porque todo tiene su tiempo y su hora debajo del cielo. Para todo lo que se va a hacer debajo del sol tiene su tiempo, su hora, su día, su mes, su año. Es necesario la paciencia para ganar la salvación de vuestras almas. Tenga la paciencia, su obra completa, para que sea cabal sin que falte cosa alguna. No dejemos que nos gane la impaciencia. Recuerde que Dios tiene todo preparado. Todo está preparado. Él mandó a llamar y dijo: todo está preparado. Él es el buen pastor que adereza, prepara, arregla, decora, todo. Es que todo lo ha hecho. Lo único que tiene en el espacio llamado tiempo, tiene su día, su mes, su año, en que se cumplirá en usted, en mí, en nosotros. Pero el enemigo tratará de que tú te adelantes, de que tú te apresures. Y tomamos el ejemplo que quedó en la Biblia, cuando el Señor le dio la promesa a Abraham. El capítulo 15 del libro de Génesis, versículo 13, 14. 400 años pasarán y luego visitaré tu descendencia y la sacaré, donde serán esclavos. Y conseguimos que en Éxodo capítulo 3 el Señor se le aparece a Moisés, ¿verdad? Pero antes de aparecérsele, Moisés había tomado decisiones apresuradas, pensando Moisés que era el tiempo y la hora. Y dice la Biblia que todavía faltaba un poquito más. Y a causa de él apresurarse, entonces tuvo que tardar el plan de Dios. Porque ninguno será fuerte por su propia fuerza. Ninguno solucionará el problema de los demás por sí mismo. Moisés no podía solucionar el problema de esclavitud, de sometimiento, de esclavitud que tenía el pueblo de Dios, sus parientes, sus hermanos. No en la capacidad de Moisés, en la capacidad humana, en las tácticas, la estrategia de guerra, en el conocimiento de letras que él tenía. Cuando él quiso hacerlo de esa manera, estorbó al propósito de Dios. Porque hay dos cosas que deben ir paralelamente, dice el profeta.
El profeta Abraham dice: voluntad y tiempo tiene que ir paralelamente, tomado a la mano. Moisés sabía que era la voluntad de Dios porque su padre Amram y Jocabé se lo dieron a conocer, que Dios había dado una palabra de promesa que tendría un cumplimiento, y se la había dado a Abraham, y la había ratificado a Isaac, y la había confirmado en Jacob, como dice la Biblia. Pero para que fuera confirmada en Jacob, en Israel, en su descendiente que estaban esclavizados en Egipto, tenía que tener voluntad y tiempo a la par. Y cuando Moisés quiso hacerlo a su manera, estorbó los planes de Dios. Entonces Dios tuvo que permitir que saliera al desierto, y tuvo que tardar 40 años. Porque no es de la manera que usted ha pensado, que yo he pensado. No es de la manera que nosotros podemos pensar. No es con nuestra fuerza, nuestra capacidad humana para libertar al pueblo de Dios, liberar a los oprimidos, libertar cautivos, levantar caídos, fortalecer débiles. No es de esa manera. El Señor dijo: es con mi espíritu. No es con espada, no es con ejército. Moisés sabía mucho sobre ejércitos, sobre caballos, sobre lanzas, sobre espadas, sobre escudos, sobre estrategia de guerra, cómo hacer una emboscada, cómo libertar al pueblo. Y se le pasó por alto que no es de esa manera. Es de la manera que Dios lo estableció. Se hará de la manera que yo he pensado, será confirmado como yo lo he determinado. Ya Dios lo tenía preparado. Pero Moisés se adelantó y estorbó los propósitos eternos. Entonces Dios lo sacó al desierto, porque lo quería hacer con su fuerza, su manera, su capacidad intelectual. La Biblia dice: Moisés era un intelectual, Moisés era un hombre preparado en toda arte egipcia. Se conoció como el hijo de la hija del faraón, un candidato, como dice, para luego estar en el trono como un faraón, Dios y rey en un reino. Por tanto, lo preparaban, lo capacitaban en toda ley egipcia, en toda arte, en toda estrategia. Por eso Moisés quiso poner por obra sus tácticas, estrategias para libertar al pueblo de Dios. Y para libertar al pueblo de Dios no se necesita ninguna arte, estrategia humana, porque el único que lo conoce es el Señor. Y su pueblo ya el Señor lo tiene libertado en su mente. Ya el Señor miró el fin desde el principio. Ya el Señor preparó. Ya el Señor llamó a la fiesta de boda. Y si Él hizo un llamado es porque tiene todo preparado. Porque tus pensamientos, mis pensamientos no son los pensamientos del Señor. Cuando nosotros vamos, ya Él viene. Ya Él ha hecho todo. Ya Él sacrificó los animales más engordados, los mejores, las aves de engorde. Ya preparó la mesa, aderezó, ya decoró, ya puso cada cosa en su lugar. Por eso es que aquí debemos esperar pacientemente. Por eso es que la necesidad de orar, para que todo salga en el tiempo y la hora que Dios lo tiene preparado, para que nosotros no vayamos a estorbar los planes de Dios. Entonces tenga Dios que permitir alguna circunstancia difícil, y en esa circunstancia entonces Dios sacar de nosotros las cosas que van a estorbar el propósito eterno de Dios para contigo, para conmigo, para con nosotros. Porque eso fue lo que Dios hizo con Moisés. Lo sacó al desierto y allá le tuvo que sacar todas esas cosas que él había aprendido en academia, en seminarios teológicos egipcios. Dios se lo quitó. Ya no era una espada, una
armadura de guerra, con escudo, con lanza, con yelmo de salvación, coraza de justicia. Ya no era nada de eso. La aparición dijo que tiene a la mano el callado, tíralo al suelo. ¿Ve la manera de Dios como Dios trabaja? Dios trabaja en la sencillez, en la humildad. Moisés sabía de espada, de lanza, de jabalina, de arco, de flechas, yelmo de salvación, coraza de justicia, armas de guerra, armaduras de guerra. Entonces Dios le apareció y le dijo: tíralo al suelo. Se le convierte en una serpiente. Tómalo, mete tu mano, leprosa, vuelve a sacarla, vuelve a meterla, sana. De tal manera que conseguimos que Dios le da una lección a todo doctor terrenalmente, a todo doctor en divinidad, en cualquier arte o estrategia, terrenalmente, en alguna área, en lo que sea, donde haya sido estudiado, donde haya aprendido. Dios le da una lección. Dios desecha eso, porque eso estorbará los propósitos de Dios. Aquí hay que aceptar que Dios estableció su manera, su forma, y de esa manera se hará. Se hará la manera como yo he pensado y será confirmado como yo lo he determinado. Amén. No hay otra forma. Nos quedamos con lo que la palabra de Dios dice. Y el Señor dijo que para darte solución al problema, para que tú venzas tu adversario, debes orar día y noche. Y el Señor juez justo dará respuesta a sus hijos que claman día y noche, diciendo: haga justicia de mi adversario. Sí, la paciencia es necesaria. Tenga la paciencia su obra completa, para que falte, dice, para que sea cabal, sin que te falte cosa alguna. La perseverancia, tolerar la injusticia. Aquella mujer como toleraba, que viendo que ese hombre no se movía, no se dignaba ver su problema, su situación, y que era una viuda. La viuda entonces toleró, soportó, pero siempre se presentaba allí hasta que el Señor pudo decir lo que el hombre en su pensamiento pensó, y dijo: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, por causa de que esta viuda viene todos los días y me molesta, le voy a hacer justicia. Dime qué es lo que quiere. Rápidamente ordenó a sus soldados, ordenó a sus capitanos, sus generales, que movieran lo que tuvieran que mover, que quitaran lo que tuvieran que quitar, o al que tuvieran que quitar, para hacer justicia o darle la petición a aquella viuda, contestar lo que ella quería. Eso lo hace Dios. Dios mira tu perseverancia, Dios mira tu paciencia, Dios mira que en verdad tú no desmayas, y que en oración día y noche llevas ante el Señor al adverso, las circunstancias difíciles, donde tú has puesto la mirada en el Señor, donde tú tienes la confianza en el Señor, donde tú has puesto el Señor por tu habitación, por tu morada, como tu proveedor, como tu pastor, donde tú has puesto a Dios como tu todo, donde tú le has dado el lugar al Señor, el primer lugar, y ante toda cosa Él, y ante toda cosa es Él, primero es Él, y le estás amando con todo tu corazón, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y con toda tu alma, que todo lo que tienes, que todo lo que eres un espíritu, un alma, una mente, un corazón, todo se lo ha entregado al Señor totalmente a la voluntad perfecta de Él, que no le está negando nada, le estás entregando todo, que cada día te estás entregando más y más a plenitud de lo que eres, un espíritu, alma y cuerpo, en tu mente, en tu corazón, en todo lo que eres, en todo lo que tienes, donde te mueve, donde va, le está dando el primer lugar a Él, sabiendo que Él es tu Señor, que Él es tu amo, dueño de ti,
de mí, de nosotros. Cuando hacemos de esta manera, es donde Dios se glorifica. Dios está buscando gente que acepte su manera, que acepte su voluntad. Y conseguimos, hermanos, que entonces Dios tuvo que quitarle todo a Moisés. Y cuando ya entonces Dios había mirado que ya Moisés no iría con su manera, con su estrategia, con sus artes egipcias, terrenales, para sacar al pueblo de Dios, liberar al pueblo de Dios, libertar al pueblo de Dios. Entonces Moisés tiene una experiencia con Dios. Le aparece en un zarzal, lo llama, le dice: el lugar donde estés santo, quítate tus calzados. Se le identifica como el siempre presente, el mismo ayer, hoy, por los siglos, el que no se cambia, no se muda, no tiene variación. Le da una misión, Moisés no quiere, le da palabra para motivarlo. Eso es nuestro Dios, le da motivo, le da señales. No me crees que soy yo. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo y el clamor ha llegado a mis oídos. Por tanto he descendido para hacer justicia. Amén. Ve a decirle al faraón que suelte mi pueblo. Moisés entonces pensó: ¿cómo me presentaré yo allá? Entonces el Señor dice: yo te daré la señal. El callado será una serpiente. Volverá a ser callado y volverá a ser serpiente. Tu mano será leprosa, pero luego nuevamente será sanada, restaurada. Con estas dos señales irás delante del faraón y delante de mi pueblo. Dios siempre a los hombres que llama le da señales. Dios tiene que manifestar señales. Dios tiene que darte una señal de que te ha llamado, de que te ha aparecido. Dios tiene que confirmarte a ti que ya ha quitado de ti y de mí lo terrenal, que es animal, que es diabólico, que estorba los propósitos de Dios, que estorba los planes de Dios. Dios tiene que confirmarte, porque cuando Dios te aparece, eso es una confirmación. Y las apariciones de Dios son en lo sobrenatural. En lo sobrenatural Dios da confirmaciones que es Él que ha llamado, que es Él que te ha aparecido, que es Él que te envía, que es Él. Y que tú no irás solo, Él irá contigo y tú liberará y sanará al enfermo que está entre su pueblo, entre sus escogidos, entre aquellos que están bajo promesa. Dios lo ha hecho de esa manera y lo seguirá haciendo de esa manera. Por tanto, hermanos amados, tomemos el método de Dios. No es con espada, no es con caballo, no es con ejército, es con mi espíritu. Y el espíritu te guía toda la verdad. Y el espíritu te dice la manera como está establecido. El espíritu te guía la palabra. El espíritu dice que se hará de esa manera y de esa manera lo ha hecho y lo hará. Tiene que quitarte a ti y a mí todas estas cosas que van a estorbar para que tú puedas ir con las señales. Por eso Pablo decía que cuando él fue a predicar el evangelio no fue con estrategia, en la sabia sabiduría humana, sino con poder y demostración del Espíritu Santo, con señales, con prodigios, con milagros, con palabras de verdad, con armas a diestra y a siniestra, ¿verdad? Pablo decía: no he venido con la sabiduría terrenal que adquirí en el Senadrín, instruido bajo los pies de Gamaliel. No, todo eso Dios se lo quitó. Dios le apareció a Pablo, lo tiró al suelo, lo mandó a estar 3 días en oración y en ayuno. Luego mandó a Ananías que lo orara y le mandó que se bautizara y que lavara sus pecados invocando el nombre del Señor. Luego dice la Biblia que sacó el Señor a Pablo al desierto, a la Arabia, por 3 años y le quitó todo lo que había aprendido
en el Sanedrín bajo los pies de Gamaliel. Ningún hombre con estrategia humana libertará, sanará al pueblo de Dios. No es de la manera que usted o que yo hemos pensado. Aquí quien manda es el Espíritu. Aquí tenemos que dejar que el Espíritu nos posea, nos posesione. Aquí tenemos que ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Aquí tiene que haber una manera sobrenatural apareciéndose a cada uno de nosotros para vencer al adversario, conquistar a nuestro enemigo y obtener la victoria. A su nombre. ¡Canto alaba la gloria! ¡Canto alaba la gloria! Esa es la manera que está escrito. Y pasará cielo y tierra, mas mi palabra no. Y pasará cielo y tierra, mas mi palabra no. No pasará. Dios tiene que limpiarnos a todos. Usted mismo para conquistar su enemigo. Usted mismo para ayudar a su familia a ser libre. Tener libertad. Usted mismo para ayudar a sus seres queridos a romper con las ligaduras de impiedad, de maldad, salir de la oscuridad. Usted tiene que dejar que Dios tenga un acercamiento a usted. Por eso usted se acerca a Dios de la manera que está establecido, en oración, en ayuno, día y noche. Acercaos a mí, dijo el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Limpiaos vosotros pecadores, limpiaos de la inmundicia. Hombre de doble ánimo, dejad, dice, la inconstancia. Vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí hay que dejar los desánimos o los doble ánimos. Aquí hay que creer ciegamente, aquí hay que confiar ciegamente, porque el Dios que nos llamó no nos ha dejado, no nos ha desamparado, está con nosotros. Solamente que Él te dice: acércate, viene con sinceridad ante mí, ora día y noche, sé paciente, y yo me acercaré a ti, tendrás un encuentro conmigo, y de esa manera vas a poder ayudar a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu primo, a tus parientes. Lo ayudará a ser libre, lo ayudará a conocer la verdad, lo hará libre, lo ayudará a levantarse donde están caídos, a fortalecerse donde están débiles, los ayudará a levantar bandera por la verdad, los ayudará a salir de la esclavitud del pecado, de los vicios de este mundo, los ayudará, hijo mío, cuando yo me haya aparecido a ti. Entonces lo que tengas a la mano, la humildad de un callado, de un pastor, te voy a usar. Irás adelante de los faraones y le darás señales que yo te he dado. Mandarás al pueblo a avanzar a su nombre. ¿Cuánto lo cree? Te tiene que seguir eso, mi querido amado hermano. Esa es la manera que Dios trabaja. A todos tiene que Dios aparecerle de una y de otra manera, pero tiene que haber un impacto de Dios en tu vida. Tiene que haber algo sobrenatural de Dios para contigo, en tu espíritu, de tu mente. Tu mente tiene que ser transformada en el espíritu de tu entendimiento, que no es de la manera que tú o yo hayamos aprendido aquí, o la manera que nosotros podamos hacerlo. Dejemos que el espíritu sea el que domine, el que reine, que enseñoree. Dejémoslo, rindámonos a Él, reconozcámoslo a Él, hermanos. De esa manera tú serás un vencedor en todo donde te mueva, donde vaya, cuando te mantenga de rodillas ante el Señor. Amén. Al Señor nos humillamos, lloramos, al diablo le sacamos la espada. La palabra, escrito está. Amén. Mis queridos amados hermanos, pasará cielo y tierra, mas la palabra de Dios no pasará. Y se hará de la manera que yo he pensado y será confirmado como yo lo he determinado. Amén.
Póngase de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Vamos a darle gracias.